escuchan bien? ¿El volumen está bien? Perfecto. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a dar esta plática acerca del futuro de los usos mixtos. Creo que el panel anterior tocó diferentes temas muy interesantes acerca de los usos mixtos, de qué son, qué elementos deben de tener. Pero lo más importante para nosotros y de lo que vamos a platicar hoy es qué va a pasar en un futuro con el tema de los usos mixtos. Me presento rápidamente. Yo soy Nacho de 4S, una empresa que empezó operaciones en México. Somos consultores específicamente para el tema inmobiliario y entendemos el ramo inmobiliario en cada uno de sus giros y en cada uno de sus formatos. Específicamente yo soy uno de los socios fundadores y director de operaciones de la empresa. Y pues el día de hoy me tocó platicar aquí en Chile, primera vez en Chile, acerca de los usos mixtos. Para empezar esta plática y el por qué estamos hablando de los usos mixtos, bueno, es un poquito nuestras redes sociales, pero si quieren poner ahí algún comentario positivo o negativo. Pero empezando con el tema de los usos mixtos y por qué está tomando tanta relevancia, no solo en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, es porque estamos viendo un crecimiento anárquico y desproporcionado de todas las ciudades que tenemos en Latinoamérica. Sí les tengo que decir que en regiones del mundo, aunado con Asia, en algunas partes de Asia, los latinos y los asiáticos no entendemos nuestras ciudades. No sabemos diseñar ciudades. No entendemos qué es algo positivo y negativo para las ciudades. Y desgraciadamente, esto se lo copiamos a los americanos. Los americanos son un gran país, pero en la parte urbanística no son los mejores. De hecho, el ejemplo más claro para empezar esta plática y por qué tenemos que pensar en usos mixtos es lo que vimos hace un año en Houston. ¿Alguno de ustedes conoce, se acuerda de lo que pasó en Houston el año pasado, en el 2017? Cayó un huracán. Houston ni siquiera da al mar, está como a 300 o 400 kilómetros del mar, ¿sí? Y tuvo una de las mayores inundaciones que hemos visto en la historia. ¿Alguien sabe por qué le pasó esto a Houston? ¿Alguien sabe una empresa, un país y una ciudad que tiene todo el presupuesto del mundo para poder diseñar sus calles, sus avenidas, su infraestructura hidráulica, absolutamente todo? Los gringos presumen ser los mejores en absolutamente todo, pero en el diseño urbano no lo son. Aquí está Houston, totalmente inundada, no nada más los suburbios, sino también la parte central, el downtown de la ciudad. Y hubo muchos reportajes y mucho conocimiento, y digamos que muchas cosas que nos empezaron a decir por qué Houston tuvo un gran problema, y hay tres principales razones, que la principal para mí es la que vemos aquí, el tema de la expansión urbana. Houston es la cuarta ciudad más poblada en Estados Unidos y es uno de los estados más ricos a nivel Estados Unidos, pero lo que pasa con esta ciudad es que tiene, para los que no sepan, Houston en extensión territorial es 5 veces el tamaño de París. Houston aproximadamente llega a los 10 millones de habitantes, entre 8 y 9 millones de habitantes. París tiene más del doble de habitantes. Houston tiene 4 o 5 veces el tamaño de ciudad que lo que tiene París. ¿Quién cree que es mejor ciudad París que Houston? Por supuesto que todo el mundo sabemos que urbanamente París es una ciudad mucho mejor planeada y mucho mejor hecha. Nosotros los latinoamericanos empezamos a copiar el modelo urbano americano porque pensamos que los americanos hacen todo correctamente bien y empezamos a pensar en automóviles y empezamos a pensar en freeways y en highways y no sé cuántos ways. Entonces empezamos a hacer las ciudades exactamente igual que ellos, pero trae muchos problemas. Tenemos que parar esa parte y no nada más pasa en Chile, no nada más pasa en México, no nada más pasa en Bolivia, en Ecuador, en todas las ciudades latinoamericanas vemos exactamente el mismo ejercicio. Y esta expansión anárquica, este crecimiento desproporcionado de ciudades, lo que está haciendo es que las personas empiecen a sufrir. Porque los centros urbanos de más de 10 millones de habitantes, las personas recorren 21.5 kilómetros diarios para llegar a los centros de trabajo. Imagínense. Las ciudades entre 4, 5, 6, 7 millones de habitantes se reduce a 13 kilómetros diarios. Es demasiado. O sea, es demasiada la distancia que las personas diariamente recorren para llegar desde los lugares donde viven a sus lugares de trabajo. Estamos en un diseño urbano que nos está matando.
Y adicionalmente a eso, que las personas se la pasan en el automóvil, se la pasan en el transporte perdiendo horas y horas y horas de transportación, estamos generando un nivel de contaminación altísimo, en donde obviamente las ciudades menos densas tienen un nivel de contaminación mucho más alto que las ciudades que están sumamente concentradas o sumamente urbanas, que la contaminación se empieza a reducir dramáticamente. Entonces, ¿qué estamos viendo y cuál es el futuro de las ciudades para nosotros o qué es lo que tenemos que pensar como desarrolladores? Definitivamente la única solución a este crecimiento anárquico de ciudades es el tema de los usos mixtos. Los proyectos de los usos mixtos es el futuro de las ciudades. Y el futuro, estos usos mixtos tienen que tener dos elementos fundamentales. Primero, tienen que ser sostenible o sustentable, como le quieran llamar, dependiendo el país donde estemos platicando. Y el segundo tema, tiene que ser altamente rentables. Pero hay diferentes elementos para hacerlos rentables. O sea, que dejen dinero, que sea negocio para el desarrollador. Pero no nada más para el desarrollo, sino para la comunidad también. Ahora, los usos mixtos tienen tres elementos que es como vamos a vivir la plática el día de hoy. Tenemos que pensar en el pasado, ¿sí? ¿Qué es el uso mixto y qué tenemos que hacer para redefinirlo y hacerlo mejor? Vamos a hablar también del presente, ¿sí? Cómo lo vamos a repensar y qué tenemos que hacer para cambiarlo y cuáles son las nuevas tendencias que deben estar integradas en estos elementos de usos mixtos. Así es como vamos a vivir la plática. Tres elementos fundamentales para que entendamos qué es lo que queremos hacer y qué es lo que debemos de hacer. Ahora, vayamos primero al pasado. ¿Qué ha estado pasando con los usos mixtos? Y lo primero que tenemos que saber es la definición de usos mixtos. La definición de usos mixtos, no dicha por 4S, sino dicha por Harvard School of Design, o sea, la Universidad de Harvard, te dice que para que un proyecto sea usos mixtos, por lo menos tiene que tener 3 usos o 3 giros. Y cada uno de los giros no debe de exceder en el 60% de la participación que tiene del total de los metros cuadrados. Entonces, si ustedes tienen proyectos con únicamente 2 usos o 2 giros, no es un proyecto de usos mixtos. Es un proyecto que tiene simplemente 2 giros. Estos son los elementos que debemos de considerar para que sea para el proyecto de usos mixtos. Ahora, como les decía, un proyecto de usos mixtos tiene que tener 3 usos y ninguno de ellos puede exceder el 60%. Pero vamos a empezar a platicar de los diferentes elementos que nos conllevan a esto. Otro elemento que ustedes se tienen que quitar de la cabeza y que no es cierto es que los proyectos de usos mixtos generalmente los asociamos con un tema de ruido vertical. Los proyectos altos, los proyectos de mucha dimensión, generalmente los catalogamos como proyectos de usos mixtos. Eso no es cierto. Eso no hace que un proyecto sea de usos mixtos. Un proyecto de mucha altura puede ser de un solo giro y no es un proyecto de usos mixtos. Entonces empezamos a nombrar a cada uno de ellos dependiendo del tamaño y la dimensión que es un proyecto de usos mixtos. No es así. Lo que hace un proyecto de usos mixtos es el tema de proximidad, es el tema de cercanía. Eso es una definición adecuada y eso es el elemento principal de un proyecto de usos mixtos. La proximidad o la cercanía, pero la proximidad y cercanía ¿a qué? A los elementos que las personas generamos y decidimos que son elementos de valor para nosotros. Entonces, les voy a poner un ejemplo de un proyecto que se está desarrollando hoy en día en Asia, en donde los asiáticos en los principales centros urbanos van 3 pasos adelante que los latinoamericanos o 5 pasos adelante y también avanzados, mucho más avanzados que los americanos, en donde fíjense este ejemplo del diseño que se tiene en este master plan de usos mixtos. Lo que ellos hicieron es agarraron y empezaron a diseñar el proyecto no en base al terreno, al uso de la tierra, sino empezaron a diseñar el master plan en base a la proximidad que quieren tener para los elementos más importantes del proyecto. Para que todas las personas que están habitando en ese lugar o trabajando o ir a tener cualquier elemento de entretenimiento tengan exactamente la misma distancia en cualquier punto. El diseño está basado en la proximidad de los elementos de valor, no está basado en qué tan bonito o qué tan alto es el edificio. Hoy en día el diseño para los diferentes urbanistas y para los diferentes arquitectos tienen que entender que la proximidad a los elementos de valor es el punto principal para que un proyecto de usos mixtos empiece a funcionar. De hecho, este es otro ejemplo también es en China, en donde del lado derecho vemos diferentes cubos o diferentes cajas, como le llamamos en México, y del lado izquierdo ya vemos un diseño completamente diferente. El del lado derecho es el diseño tradicional que cualquier urbanista o cualquier arquitecto empieza a acomodar, en donde te dice
De un lado está la vivienda, del otro lado están las oficinas, del otro lado está el comercio, del otro lado está entretenimiento y lo empieza a segmentar. No es así. Los diseños hoy en día te dicen que tienes que tener una base. Fíjense cómo el diseño del lado izquierdo pone toda la base comercial, identifica cuáles son los generadores de valor y los empieza a distribuir todo el proyecto para que todas las personas tengan cierta interconectividad. Entonces te dice, este proyecto tiene conectividad a partir de los generadores de valor, que en este caso se definieron como los elementos comerciales. Ahora, los elementos de valor en cada uno de las tendencias nos están diciendo que los elementos de valor empiezan a cambiar. Ahí vemos una gráfica de los diferentes elementos de valor que la gente valora o no valora. Por ejemplo, los clubes de noche o los espacios para eventos, o los bares o los pubs, los spas y algunos otros lugares empiezan a pasar a segundo plano y no son elementos de valor que la gente esté buscando. En cambio, hoy en día los parques, las bibliotecas, los espacios públicos, todos esos elementos son los creadores de valor que hoy en día la gente está buscando. Conforme vayamos integrando todos estos elementos y nos genere una proximidad a donde yo estoy conviviendo dentro de un proyecto de usos mixtos, eso hará que la gente realmente lo valore, lo catalogue como un elemento de valor. Ahora, adicionalmente a esto, también tenemos que entender, ¿sí?, que cuando nosotros empezamos a ver a diferentes desarrolladores y les preguntamos, oye, ¿qué elementos tiene tu proyecto de usos mixtos? Nos empiezan a decir, mira, yo voy a hacer un proyecto de usos mixtos que va a tener residencial y va a tener retail. Pero como ya en tu plática me dijiste que un proyecto de 2 giros no es un proyecto de usos mixtos, adivina qué, le voy a meter un tercer giro. Entonces empiezan, ¿sí?, y empiezan a meter únicamente giros. Hay una visión bien diferente cuando haces un proyecto individual que cuando haces un proyecto de usos mixtos. Los desarrolladores y ustedes, que son desarrolladores, tienen que entender que una persona o una empresa que va a hacer un proyecto de usos mixtos no puede pensar en usos. No son desarrolladores de usos o de giros, son desarrolladores de espacios públicos. Porque el elemento más importante de un master plan o de un proyecto de usos mixtos son los elementos públicos, acompañados también con todos los elementos de amenidades. Pero esos espacios públicos no nada más es poner áreas verdes y agregar jardines que no tienen ningún uso, sino estos espacios públicos tienen que tener un sentido, tienen que tener una utilidad, tienen que tener un bien común, tienen que tener algún elemento que la gente valore. Entonces, nosotros lo que decimos es que estos espacios públicos tienen que tener una integración con la sociedad. Si únicamente ponen espacios por poner espacios, no van a funcionar y no se van a utilizar. Los espacios decorativos no funcionan. Las fuentes y los diferentes elementos arquitectónicos que de repente hacen algo bonito pero que no le dan funcionalidad no son utilizados y no son valorados y no generan atracción. Estos espacios públicos deben de tener diferentes elementos. Primero tienen que estar integrados a la sociedad. Deben de tener cierto entretenimiento, deben de estar conectados con las preferencias de las personas, tienen que tener elementos gastronómicos, tienen que tener diferentes cosas para que la gente los empiece a utilizar. Entonces, como les decía, los desarrolladores de usos mixtos no son desarrolladores de usos, son desarrolladores de espacios públicos, que es una de las claves de los usos mixtos. Nada más para recapitular, como les decía, son 3 usos, 60%, ninguno tiene que exceder el 60%, tiene que estar cercanos a los generadores de valor y tiene que tener espacios públicos, que es el corazón de los usos mixtos. Ahora, cuando vemos, retomando, no sé si se recuerdan el proyecto que tenía la esquina, que les decía que estaba diseñado en China y que estaba pensado en el tema de la proximidad, tiene otro elemento bien importante en el diseño de este proyecto. Este proyecto fíjense cómo analiza perfectamente la circulación entre cada uno de sus elementos. Esa caminata central, ¿sí?, esta caminata central que ustedes ven, ¿sí?, es todo el tema que está pensado para las personas. ¿Qué quiere decir que está pensado para las personas? Ellos están pensando, si los usos mixtos están pensados para caminar, no están pensados en carros. Hoy en día los proyectos tienen que estar pensados en cómo la gente camina, en cómo la gente interactúa con ellos. Los proyectos de usos mixtos tienen que eliminar el tema de los automóviles, o por lo menos lo tienen que esconder. Entonces tienen que ser caminables, tienen que ser peatonales, tienen que estar pensados en las personas. Y este proyecto, aunque es semiabierto, ¿sí?, digamos que el recorrido, la rambla principal,
está semitechada con paneles solares. ¿Para qué? Para que la persona realmente lo camine. Otro ejemplo de otro proyecto que nos encanta, fíjense cómo todo está perfectamente pensado para que la gente empiece a caminar y vaya de un lugar a otro. Esa es una parte fundamental también que estamos viendo. Este proyecto es el que más me gusta de todos. Es un proyecto que está diseñado por Santiago Calatrava. Es un arquitecto español que seguramente han escuchado, que se caracteriza porque sus proyectos siempre cuestan como 5 veces más de lo que está planeado. Pero es un proyecto que está en Londres. Los europeos, la realidad de las cosas es que si los asiáticos están 5 escalones arriba de nosotros en cuestión de diseño urbano, los europeos están 10 veces arriba de nosotros en la parte urbana. Es un proyecto también que el 100% del proyecto es caminable. No hay un solo automóvil en este proyecto y todo está pensado para que las personas caminen. Está pensado para que las personas no tengan ninguna interacción con el automóvil. Un elemento indispensable en los proyectos de usos mixtos hoy en día. Fíjense las imágenes, no existe un solo automóvil, todo el comercio es limpio, toda el área peatonal es completamente limpia, el tema de los techos también, el tema de iluminación está pensada para que la gente camine y tenga un recorrido sin tener que interactuar con el tema de los automóviles. Es un proyecto que está exactamente al lado del estadio de Wembley, por si ustedes más o menos identifican el estadio de Wembley. Y nos vamos al siguiente tema, ¿no? Que es el tema de las amenidades. Estos proyectos de usos mixtos también tienen que estar acompañados de amenidades. Hay que entender que tenemos espacios públicos, pero que también tenemos que tener amenidades. Este mismo proyecto de China lo que hace es que las diferentes amenidades privadas que tienen cada uno de sus elementos las tiene compartidas para que eso tenga una mayor interacción y un mayor uso entre los diferentes elementos. Entonces, tenemos que tener elementos públicos, tenemos que pensar en el diseño peatonal, pero también tenemos que pensar en la integración de las amenidades privadas y compartidas para los diferentes elementos que estemos agregando. Ahora, cuando siempre hablamos de los usos mixtos, siempre hay dos elementos bien importantes que queremos rescatar cuando estamos diseñando, cuando estamos proyectando un proyecto. El primero es que siempre tiene que tener diálogo con la ciudad y el segundo es que siempre queremos retomar ese elemento de vida de barrio que hoy en día se ha perdido un poco en las diferentes ciudades latinoamericanas. Pero ¿qué pasa cuando esos dos elementos no se pueden integrar por el tema del tiempo? ¿Y qué quiere decir el tema del tiempo? Que en algunos casos, en algunos proyectos, aún no hay ciudad cuando queremos hacer un proyecto mixto. O no hay nivel de actividad en el lugar donde queremos poner un uso mixto. Entonces tenemos que entender cuál es el timing que tiene el proyecto. Sí podemos, digamos, romper esa parte de timing con diferentes elementos y entender que la ubicación, ¿sí?, nos da el tiempo y la cantidad de metros cuadrados que podemos desarrollar en un proyecto. Y que eso los iremos subsidiando con diferentes elementos para romper esa brecha temporal. Esa brecha temporal se puede hacer con un ejercicio como el que hicimos nosotros en un proyecto en México, en donde se llama Boxity este proyecto. Este proyecto de Boxity está en una zona, digamos que es, no podemos decir que es una zona 100% urbana, digamos que está entre suburbio y urbana, en donde estaba en la zona este de la ciudad, en la ciudad de Monterrey, en el noreste de México, la segunda ciudad más importante de México, 5 millones de habitantes aproximadamente, es más chica que Santiago, donde es una zona que está en vías de desarrollo, es una zona de segmento nivel alto, muy alto, y obviamente la cantidad de personas y la cantidad de interacción que se tenía, y la cantidad de habitantes no nos daba para hacer un centro comercial completo. Un proyecto de usos mixtos, en donde iba a haber oficinas, en donde va a haber vivienda, tanto vertical, horizontal y en cada uno de sus formatos, pero también se estaba pensando en una parte comercial. El poner un centro comercial, un fashion mall o cualquier formato que se quiera agregar por la densidad poblacional que todavía se tenía en esa zona era impensable. ¿Por qué? Porque no había suficientes personas. Y los metros cuadrados comerciales pues corresponden al nivel socioeconómico y corresponden a la cantidad de personas que tengas. ¿Qué hicimos? Hicimos un proyecto que rompió con esa brecha del tiempo. Entonces es un proyecto que está llamado, como nosotros le ponemos, arquitectura temporal. Este proyecto, como ustedes lo ven, es un proyecto que está basado 100% en, no sé cómo le llaman aquí, pero son andenes de camión o andenes de transporte que son completamente movibles y todo lo que tiene en cuestión de arquitectura es temporal.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando un proyecto de usos mixtos no nos da los metros cuadrados que requerimos? Tenemos que hacer un hackeo del tiempo, tenemos que adelantarlo, tenemos que hacer algo que sea temporal para después poder inyectar. Entonces, aquí vemos diferentes imágenes del centro comercial que integramos en el proyecto, en donde todo lo que estamos haciendo ahí es completamente temporal y en cierto tiempo se va a eliminar para poder atraer mucho más gente. Es un parque completo, trae tiendas, trae comercio, trae todos los elementos. Un ejemplo cómo fueron rompiendo la barrera del tiempo es la ciudad subterránea de Toronto, no sé si la conozcan. La ciudad subterránea de Toronto, para que ustedes sepan, no es una política o no fue una política que inició con el gobierno, fue una política que inició con la iniciativa privada, en donde únicamente 2 proyectos se pusieron de acuerdo para hacer la ciudad subterránea. Y después de ahí, ¿sí?, después de 15 años de estar intentando ese crecimiento, hoy en día tenemos la ciudad subterránea más grande del mundo en Toronto, después de la iniciativa privada. ¿Qué pasó con esto? Empezaron a romper el tiempo, empezaron a trabajar en esa parte y hoy en día es un elemento bien importante de la economía. Entonces, los usos mixtos siempre tienen 3 dimensiones. Primero, tienen que estar pensadas en el peatón, en las personas que caminan, tienen que estar vinculadas con la proximidad de estos elementos de valor, tienen que tener espacios públicos y obviamente esos espacios públicos tienen que generar utilidad para las personas. Entonces, es un poco lo que vemos del pasado, ¿sí? Y un tema, ¿por qué los usos mixtos fallan? Siempre vemos que los usos mixtos fallan por 3 elementos principales. Primero, el tema de densidad, o sea, la densidad que se tiene en una zona no es suficiente para poder hacer que el proyecto de usos mixtos sea exitoso. El segundo tema es que de repente generan o llegan usos o atrae comercio que no está a la altura o no está al nivel socioeconómico que se requiere el proyecto, y también que los usos que estamos integrando al proyecto no fomentan la colaboración en cada uno de esos giros. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que los proyectos tienen que ser densos y que también tienen que ser proyectos que nos den 18 horas de vida. Los proyectos de usos mixtos que no nos den 18 horas de vida durante el día nunca van a generar movimiento. Por eso de repente vemos zonas de oficinas o zonas de comercio en donde ciertas horas tienen unos picos de flujo de personas y de repente se vacían completamente y eso no genera movimiento. Los proyectos de usos mixtos de las 24 horas, 18 tienen que tener vida. Entonces, vean cómo la combinación de giros y la combinación de elementos debería de fomentar esta parte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para el presente? ¿Cómo tenemos que repensar el presente? Lo primero que tenemos que entender es que las personas vivimos más años, ¿sí? Y aquí estamos viendo cómo la esperanza de vida está aumentando dramáticamente. Fíjense, en 1880, o sea, no hace tantos años, hace 120 años o 140 años, la esperanza de vida llegaba a los 40 años. En el 2020, la esperanza de vida va a llegar a los 80 años. En el 2080, la esperanza de vida va a llegar a los 100 años. Si la esperanza de vida va a ser de 100 años, eso quiere decir que va a haber personas que van a empezar, vamos a tener una persona que va a llegar a los 150 años. ¿Por qué? Porque estadísticamente, si el promedio está en 100, hay unos menos, hay unos más. Entonces va a haber una persona que en el 2080 va a poder llegar a tener 150 años. Hoy creo que la persona más antigua ha llegado a los 115 años. Entonces, las personas estamos viviendo más tiempo. Y eso está haciendo que tengamos una paradoja. ¿Por qué? Porque la longevidad humana está creciendo, pero la longevidad arquitectónica está decreciendo. Cada vez vemos cómo los edificios empiezan a morirse mucho más rápido por todo el cambio de preferencias que estamos teniendo en el mercado. Ahora, ¿qué está pasando y por qué estos edificios o por qué estos proyectos tienen menos longevidad? Hay 3 elementos bien importantes. Primero, porque se deterioran físicamente. El segundo, porque ya no tienen vida funcional. Y el tercero es porque no tienen una vida económica. O sea, el negocio que genera ese edificio ya no es suficiente. Hay que renovarlo. Para eso, para que no nos pase eso en nuestros proyectos de usos mixtos y siempre sean vigentes, tenemos que pensar en la vida funcional y en la vida económica. Y el futuro para los proyectos, bajo estos 3 esquemas, es que tenemos que pensar en la arquitectura líquida. Este es un ejemplo de un proyecto que está en el Distrito de Columbia, en donde el diseño del estacionamiento del proyecto, ¿sí?, está pensado para que en unos años todos esos cajones o todo ese parqueo de estacionamiento que tenemos ahí
se ha convertido en espacios de oficinas. Hoy en día, si tú vas a Europa o si vas a Manhattan, no te permite poner parqueos. De hecho, en Manhattan es ilegal poner parqueos. Los edificios que ponen parking en su sótano pagan multas. Los proyectos que no ponen parking en su zona no pagan multa. Estas diferentes ciudades, quitando Nueva York, pues están entendiendo que el uso del automóvil va en decrecimiento. Entonces, todos estos espacios de parqueo en un futuro no van a ser utilizados. Y la vida económica y la vida funcional de esos parqueos ya no va a tener sentido. ¿Qué pasó con el diseño de este edificio? Está pensado para que esos espacios el día de mañana se transformen en espacios de oficina. Generalmente, no sé si pasa aquí en Chile, pero generalmente en Latinoamérica el parqueo tiene menos altura porque es más económico, entonces como es el carro, tiene menos acabados. Este edificio no, este edificio está pensado para que la altura del parqueo sea exactamente igual que el del espacio de oficinas para que el día de mañana se transforme. El concepto de arquitectura líquida nos dice, un líquido se adapta a la forma del envase. Si lo ponemos en una botella, lo ponemos en un vaso, lo ponemos en cualquier cosa, se adapta a esa parte. Eso es lo que tenemos que pensar. Todo lo que diseñemos y todos los elementos del proyecto de usos mixtos tiene que ser líquido. ¿Qué quiere decir líquido? Que se adapte a las necesidades del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado está cambiando y es un elemento que vamos a ver ahorita. Ahora, también tenemos que entender que las tecnologías están cambiando y están cambiando más rápido de lo que nosotros estamos pensando. Este edificio que todos ustedes conocen, que se llama el Empire State, que está en Manhattan, se construyó en 1939-1940. Este edificio tiene muchísimos años de haberse construido. Y adivinen qué, es el edificio con mayor tecnología en Manhattan. El año pasado, hace 2 años, perdón, invirtió $1 billón en tecnología. ¿Y saben cuántos minutos o cuántos segundos se quedó sin electricidad este edificio? 0. ¿Por qué? Porque siempre estuvo preparado para hacer los cambios tecnológicos. Es un edificio que desde el principio, desde 1939 cuando se diseñó, estaba pensado para que fuera un ícono y ese ícono no se podía quedar sin luz, no se podía quedar sin elevadores, no se podía quedar sin energía, no se podía quedar sin nada. Desde el principio se diseñó para que hubiera remanufactura en todos los elementos que lo integran. Hay muchos edificios que hoy en día los ves, tienen 2 o 3 años de haberse construido y no puede hacer ninguna actualización por el mismo diseño que tiene. Y también entender que la tecnología está aumentando y la tecnología ya en el mundo inmobiliario está creciendo y está creciendo a pasos agigantados. Y también entender que el Internet de las cosas nos va a llevar al Internet de los espacios. O sea, todos los espacios van a estar manejados por Internet. Esta imagen ya no está tan lejana a la realidad. Hay algunos elementos que sí están funcionando y otros elementos que no están funcionando, pero hay que entender que el Internet de las cosas nos va a llevar al Internet de los espacios. Entonces, todo va a estar perfectamente conectado y si bien nuestro hardware va a ser el mismo, tenemos que entender que el software de los edificios lo vamos a tener que estar actualizando constantemente. Si no pensamos en esa remanufactura, si no pensamos en que los edificios se tienen que estar renovando y diseñarlos para que se estén renovando constantemente, van a perder esa vida económica. Otro elemento bien importante para el tema de los usos mixtos es entender a quién le vamos a vender en un futuro. Y este tema, créanme, no es un tema exclusivo de Estados Unidos o un tema exclusivo de Europa, que es el tema de los famosísimos millennials. De hecho, les tengo que decir, las pirámides poblacionales que tiene Latinoamérica es la región en donde los millennials toman la mayor relevancia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a la pirámide poblacional de Estados Unidos, los millennials van a poder tomar decisiones en Estados Unidos cuando las generaciones de arriba se mueran, porque la pirámide de Estados Unidos es completamente recta. O sea, tiene el mismo número de personas en cada una de las diferentes generaciones. En Europa hay más viejos que jóvenes. En Latinoamérica no. En Latinoamérica la generación millennial es la que viene más grande o con más personas en comparación de las generaciones de arriba. Entonces los millennials van a empezar a tomar decisiones en estos países latinoamericanos y con una fuerza laboral impresionante. Para que ustedes más o menos se den una idea, dependiendo del país, hay países en donde llega a ser una tercera parte de la población ya es millennial, en algunos países es una cuarta parte, y en el 2025, no muy lejano, se estima que la población económicamente activa de los países latinoamericanos, 3 de cada 4 personas sean millennials. ¿Ok? Y para los que dicen que los millennials no compran y que los millennials no activan el mundo inmobiliario, lo estoy diciendo que están en un completo error. Lo que pasa con los millennials es que los millennials hoy en día tienen 37, 38 años, los que más edad tienen. Y los más jóvenes tienen 22 años. De 22 a 30 años, ¿sí? Dígame qué persona tenía dinero para comprar su propia casa.
Nadie. Simplemente que la vida laboral de los millennials está empezando. La diferencia de los millennials con otras generaciones es que los millennials, ¿sí? Sí se salen antes de su casa y empiezan a rentar. Entonces por eso dicen que los millennials no compran, rentan. Al contrario, los millennials están activando el mundo inmobiliario mucho más rápido de lo que nosotros estamos pensando y no nos estamos preparando. Y en 10 años o menos, más bien en 7 años, 3 de cada 4 personas que generen dinero en estos países latinoamericanos donde vivimos todos van a ser millennials. Entonces, ¿quiénes van a ser los que tienen dinero para comprar o para rentar algo? Los millennials. Tenemos que pensar en ellos. Y es la única generación económicamente activa que va a seguir creciendo. Y estos millennials tienen una preferencia bien importante por los diferentes proyectos o por las diferentes marcas. No sé si ustedes quitando Santiago, que Santiago es una ciudad muy urbana, muy grande, muy cosmopolita, si te vas a alguna otra ciudad a lo mejor de 400, 500 mil habitantes, cuando siempre llega el primer McDonald's o cuando llega el Kentucky Fried Chicken o el Burger King, cuando se instala o cuando se instaló, que ya hay en todas las ciudades, ¿a poco no se hacía una larga fila de como 2 o 3 días para que la gente pudiera comprar una cajita feliz o una hamburguesa? Eso pasaba. Hoy en día ya no pasa. Hoy en día este mercado ya no quiere cosas estandarizadas como nos las vende McDonald's. Hoy en día la gente quiere algo que se vea completamente real. Este mercado de millennials, que es el que va a empujar al mercado en el mediano plazo, no quiere cosas sobreproducidas. Quiere cosas reales, quiere proyectos reales, quiere cosas auténticas. Levante la mano, ¿quién quiere ir al bar del lado izquierdo? ¿Nadie? ¿Los demás quieren ir a McDonald's? ¿No? ¿Entonces no tomaron café o...? ¿Sí? ¿Quién quiere ir al bar del lado izquierdo? Levante la mano. ¿Quién quiere ir al McDonald's? Nadie quiere ir al McDonald's. ¿Por qué? Eso es lo que está pasando con el mercado. El mercado está cambiando y hay que entenderlo. De hecho, empresas como el iPhone hacen campañas en donde te dicen, las fotos que pongo en mi campaña son reales. Esta foto es real. Esta foto es tomada con un celular iPhone. Entonces, la realidad de las cosas nos está llevando a preferencias completamente diferentes. Entonces, nos está haciendo que todos los elementos que tengan los proyectos tienen que ser auténticos, tienen que ser reales. Y también este segmento, desgraciadamente, tiene algo que se llama Instalife, ¿sí? Esta gente lo que dice es, los millennials, el 70% te dice, yo escojo actividades o voy a lugares en donde me den cosas o me den pretextos para poder postear algo. Así de ridículo, así es. Así es. En eso nos tenemos que fijar, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado del Ice Cream Museum? El museo del helado, o de la nieve, o del gelato, no sé cómo se diga aquí. ¿No? ¿No han escuchado eso? Es un museo que lo único que hace es para que la gente suba fotos y las suba en Instagram. Es el museo. El primer museo que abrió fue en San Francisco, ¿ok? Los boletos costaban $5, la reventa costaba 35. Cuando abrieron una segunda ubicación que fue en Nueva York, la reventa costaba 35 y en menos de 2 horas se agotaron más de 10,000 boletos. Es un lugar estúpido en donde lo único que haces es tomarte fotografías para poderlas subir a Instagram. No está la Mona Lisa, no está el David, no está todos esos museos que tienen cosas, no, es simplemente un museo donde la gente pudiera tomar fotos. Eso es lo que tenemos que entender. Vayan, está muy divertido. Ahora, a la hora que entendemos este segmento, tenemos también que entender que los proyectos deben tener un sentido, ¿sí? A la hora que le estamos vendiendo a los millennials y que los millennials lo más seguro es que consuman gran parte de los metros cuadrados que diseñemos en los usos mixtos, tenemos que entender que los espacios también tienen que tener un sentido. ¿Y qué quiere decir que tienen un sentido? Que tienen que tener una vocación, que tienen que tener un espíritu, porque los millennials hoy en día están pensando en el espíritu de las cosas, en un propósito, en una misión, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo de un proyecto en Detroit, que Detroit es una de las ciudades que más de crecimiento ha tenido en los últimos años, de ser una ciudad de 2,200,000 habitantes antes de la crisis automotriz, financiera / automotriz, pasó a tener 750,000 habitantes en un país como Estados Unidos. Nada más para que se imaginen la cantidad de despoblación que había, edificios completamente abandonados. Y este proyecto lo que hizo es un proyecto nuevo. Cuando una ciudad pierde población, ¿estarías pensando en hacer un nuevo proyecto? Por supuesto que no. Simplemente este proyecto tuvo un destino, ¿sí? Es un destino de innovación, en donde combinó diferentes giros y eso lo hizo atractivo para la sociedad y ha sido
y ha sido un éxito. Entonces, tenemos que pensar en lugares, en lugares reales. Ahora, como les decía, estos famosísimos millennials están empujados por un tema que es un propósito. Las cosas que no tengan propósito no les van a llamar atención. Los proyectos que únicamente sean bonitos no van a ser demandados por este nuevo segmento que va a empujar el mercado inmobiliario en un futuro. Entonces tenemos que entender que esto tiene que tener un propósito. ¿Han escuchado esta marca que se llama Celina? ¿Saben lo que es Celina? Levanta la mano los que han escuchado Celina. Algunos, son 5 o 6 personas nada más. ¿Saben lo que es el concepto del workation? Workation. Work más vacation. Es trabajar e irte de vacaciones en el mismo lugar. Es un hostal que está combinado, ¿sí?, con un coworking. Entonces, en los principales destinos turísticos del mundo, Celina está abriendo lugares en donde estás combinando un coworking con un lugar de vacaciones. Ejemplo, si hay un surfista que trabaja en 4S y tiene que hacer su estudio de mercado, pues no pasa nada, puede hacer su presentación en cualquier lugar donde puede ir a surfear, siempre y cuando en el día se vaya a surfear, pero en las noches se entrega la presentación y no pasa absolutamente nada. Estos lugares tienen destino, estos lugares tienen un objetivo, estos lugares tienen algo que hacer. Me voy a adelantar un poco porque vamos un poquito tarde con el tiempo. Entonces, todos los espacios tienen que tener comunidad, tienen que tener colaboración y tienen que tener flexibilidad. Entonces, tienen que tener un objetivo para que los espacios empiecen a crecer. Station F en París es un lugar donde es un campus 100% enfocado a los startups, ¿sí? Es un gran éxito y está creciendo. Boston, el distrito de innovación de Boston también tiene un objetivo, tiene un enfoque muy claro, qué es lo que se tiene que hacer. Fomentar la propincuidad, fomentar la proximidad de las personas, la cercanía. Entre más juntos estemos, más funcionan los usos mixtos. De hecho, el tema de coworking, para los que no sepan, el destino de las personas que llegan a coworking antes era la gente que trabajaba en su casa y se va a un coworking. Del 2015 al 2016 va en la proporción de las personas que llegan a un coworking. En su gran mayoría son personas que estaban trabajando en una oficina tradicional, que están inmigrando al tema de coworking. Entonces, el tema de coworking, como para las microempresas, empieza a ser un tabú, en donde las oficinas tradicionales también quieren un formato completamente diferente. Y hay que entender que tenemos que agregar también anclaje artificial, como el Novotown China, ¿qué es el anclaje artificial? Son estos elementos que nosotros creamos artificialmente para que la gente vaya. Aquí está el National Geographic Explorer, que es un parque de National Geographic, que es todo el concepto del proyecto. Como les decía, los asiáticos últimamente están haciendo las cosas muy bien y bueno, pues el proyecto habla por sí solo. Y ya para seguir avanzando y prácticamente terminar la plática, tenemos que entender también la segmentación que estamos haciendo en los proyectos, ¿sí? La segmentación en el mercado ha cambiado. La segmentación en el mercado no es como antes. Antes los mercadólogos nos decían, mira, esta gente tiene esta clasificación y estas personas tienen esta clasificación y estas personas tienen esta clasificación. Los mercadólogos antes clasificaban y segmentaban el mercado. Eso ya no es correcto. Eso ya no aplica así. Hoy en día el mercado te dice cómo está segmentado. Y la segmentación como tal, ya no existe. Antes nos separaban nos clasificaban o nos separaban por grupos. Hoy en día estamos completamente combinados en diferentes preferencias. Porque hoy en día estamos clasificados, hoy en día entendemos el mercado por medio de las tribus. Y las tribus pueden ser diferente grupo que comparte 3 elementos, que comparte gustos, que comparte preferencias y que comparte ciertos elementos demográficos. Por ejemplo, la imagen de la gente de Harley Davidson, ¿sí? Los motociclistas de Harley Davidson, tienes hombres, tienes mujeres, tienes gente grande, tienes gente chica. Otra imagen también, el tema de la gente que practica yoga. Hay mujeres, jóvenes, de mediana edad, de edad avanzada, hombres, mujeres. No es un tema demográfico, es un tema de preferencias. Y los proyectos tienen que estar pensados en tribus. ¿Cómo vamos a hacer las diferentes tribus? Entonces tenemos que entender que los diferentes elementos de estos master plan tienen que tener proyectos o elementos que correspondan a una tribu.
Y una tribu comparte, como les decía, tendencias, gustos y algunos elementos demográficos. Entonces tenemos que pensar en edificios de la tribu, como estos proyectos que hicimos en Bolivia, para que ustedes vean, este proyecto que hicimos en México, donde está 100% enfocado al deporte. Y ya para terminar, tenemos que pensar en la comunicación. ¿Cómo vamos a comunicar estos proyectos? La comunicación está cambiando completamente, ¿sí? Y nosotros la comunicación la vemos, los medios de comunicación y la comunicación en general, la vemos como la guerra de las galaxias. Todos ubican la guerra de las galaxias, ¿sí o no? Bueno, la guerra de las galaxias tiene dos mundos, los Jedis y el Imperio. El Imperio se maneja por dinero y los Jedis se manejan ¿por qué? Por espíritu, por convicción, ¿sí? Hoy en día la comunicación es exactamente igual. Tiene los medios tradicionales, en donde los medios tradicionales, la radio, la televisión y todas esas grandes empresas que manejan el mundo de la comunicación, pero hoy en día estamos viendo esos Jedis que se llaman los famosísimos influencers, que hacen comunicación y hacen que la gente esté enterada de las cosas por medio de una convicción personal. Entonces todos los proyectos también tienen que estar enfocados en influencers y la comunicación. Por ejemplo, esta persona que tiene millones de seguidores, que es una influencer de temas de salud y cosas saludables, que es súper importante en México. Entonces la comunicación de los proyectos de usos mixtos para que funcionen ya no tiene que ser publicidad contraproducida, tiene que ser publicidad primero real y después manejada por influencers que empujan a que la gente identifique y que los vea mucho más reales, mucho más cercanos, mucho más humanos. Y ya para terminar, un elemento que tenemos que entender es el futuro de los usos mixtos. Hay dos elementos, tenemos que integrar cosas de energía positiva. Los proyectos tienen que estar 100% enfocados a la generación de energía, ¿sí? El futuro de los proyectos, el futuro de la industria automotriz, del futuro de muchas industrias está en la generación natural de energía, y si no integramos esto, los proyectos no van a funcionar. Algunos ejemplos de proyectos en Asia que todo está pensado para la generación de energía. Por ejemplo, el tema del transporte. Fíjense cómo el transporte, los automóviles, es una ciudad abajo y arriba todo está pensado con la naturaleza. Y el último elemento que tenemos que pensar para la generación y el futuro de los proyectos de usos mixtos es el tema de los huertos urbanos. Yo sé que para muchos esto puede sonar una locura, pero la tendencia de los huertos urbanos hoy en día es una de las tendencias que más está creciendo a nivel mundial. Esto lo tenemos que integrar, esto lo tenemos que poner, esto lo tenemos que pensar, y básicamente con eso estaríamos terminando la plática de hoy. Tenemos que pensar en lo que hicimos en el pasado, que hicimos mal, tenemos que ver qué está en el presente, que es el nuevo mercado, y al final cuáles son los elementos que tenemos que integrar en un futuro para que nuestros proyectos de usos mixtos sean exitosos. Sin más, me despido, muchas gracias por su atención, y si tienen alguna duda, voy a estar aquí. Gracias. Y con este aplauso queremos agradecer la participación del señor Ignacio Torres.